¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos acá en la cinta costera en Panamá y les traemos una aventura completamente diferente. Y a mis espaldas se encuentra el bus City Sightseeing Panamá, que nos va a hacer un tour por puntos claves en la ciudad de Panamá y yo estoy seguro que los vamos a disfrutar. Y a mis espaldas, señores, está la primera parada, que es Balboa Boutiques, donde vamos a iniciar el recorrido espectacular. Y si vienes en carro, pues puedes dejar tu carro aquí mismo en la cinta costera y frente te queda la parada. Así que, Héctor, no se diga más, vamos a empezar esta aventura. Así es. Y obviamente tenemos que buscar un lugar para poder cruzar. Aquí estamos con la family. Estamos buscando un paso peatonal para cruzar seguros, porque como ya ven, el tráfico es bastante pesado para estos lados. Allá no sé si lo logran ver, se encuentra el bus estacionado. Vamos a ver si lo logramos alcanzar antes de que se vaya. Ahí está el bus. Maudie se está adelantando para el tema de los pasajes. Yo creo que sí nos va a esperar. Esperemos que sí. Aquí está. También tenemos que tomarnos la foto para la portada. El boleto lo puedes adquirir en los kioscos, página web, Instagram o a través de agencia de viajes. Si deseas un boleto válido por 24 horas o 48 horas, aquí te dejamos los precios en Instagram. Ya estamos dentro del bus. ¡Wow! Qué bien se siente. La verdad que no toma mucho tiempo caminando desde el estacionamiento hasta acá, porque hay un paso peatonal bastante cerca. Wow, de verdad que sí, estoy bien emocionado. Sí. Porque aunque nosotros somos panameños y nosotros ya conocemos el área, más o menos, ¿no? La verdad que es un buen trip también para el nacional, porque sales de la rutina. Esto es un bus en donde no te subes todos los días, así que me parece bastante interesante y vamos a ver al final del recorrido para ver qué tal. La segunda parada es el Parque Urracá. Impresionante e imponente son los edificios que te encontrarás por todo lo largo de la avenida Balboa, en donde a tu izquierda también se encuentra un monumento a Vasco Núñez de Balboa. Tendrás una hermosa vista a lo largo de la cinta costera, lo cual ya lo estamos disfrutando. Y a nosotros nos encantó esta vista panorámica de lo que es el corregimiento de Caledonia y nos dio hasta un poquito de miedo porque este bus estaba súper alto. Entrando por la avenida de los Mártires verás unos monumentos en honor a los mártires del 9 de enero de 1964, un hecho importantísimo en nuestro país Panamá, cuyo objetivo era reclamar la presencia de la bandera panameña en lo que era conocido como la zona del canal. Si quieres que hagamos un video sobre este tema, escríbenos en los comentarios. Nuestra siguiente parada fue Mi Pueblito. La entrada nos costó $1 cada uno. Los niños de 5 años hacia abajo no pagan, de 6 hacia arriba sí pagan. Para los turistas son $3. Y aquí te dejo los precios en la parte de abajo para que los vayas chequeando. Mi Pueblito es un centro turístico que muestra los asentamientos de las principales etnias de Panamá, donde también podrás comprar artículos de recuerdo como carteras, gorras, adornos para la pared o imanes para la nevera. Nuestra guía nos mostró el Museo Dora Pérez de Zárate, donde podrás encontrar polleras centenarias como también utilizadas por personajes muy importantes, incluso las que eran utilizadas todos los días por nuestras campesinas. Cada región tiene su vestido o pollera. También son utilizadas como trajes de novia para bodas típicas, elaboradas totalmente a mano con diferentes técnicas y precios, con un valor aproximado desde $5,000, $10,000 o hasta podrían llegar a $30,000 sin accesorios. La Plaza Interiorana representa la cultura del interior del país y su folclore. También hay una representación de cómo eran las escuelas en ese entonces, los cuales todos los grados estaban en un mismo salón. A nosotros realmente nos gustó y nos pareció bien interesante. Esta es una casa de quincha con techo de teja y paredes de hierbas secas y barro, construidas en las llamadas juntas de embarre, la cual era una solución accesible de vivienda, además de ser muy fresca y todavía sigue siendo una opción preferida por algunas personas del interior del país.
Y este es un pilón que se utilizaba para remover la cáscara de los granos de arroz. También logramos ver el árbol de totuma que se utilizaba por los abuelos de nuestra época para vasijas o los famosos toppers de aquel entonces. Wow, definitivamente que este patio interno o las casas con patio interno me encantan. Está súper cool este jardín, esta fuente aquí, sí, el agua rica, el piso con piedras, este estilo español con las sombritas acá. A mí me parecen que era una de las casas más frescas que había, totalmente. Para los calores, y creo que los calores no han cambiado tanto, tal vez sí por la deforestación, pero miren esto. El piso, todo me encanta definitivamente. Yo ciertamente estoy considerando que la próxima casa que tenga un patio interno. ¿Qué les parece? El tema de la cocina me encanta también, todos los implementos que tenía. Mi abuela realmente tenía, se me olvidó el nombre, pero tenía una cosa de esas que el agua quedaba súper fresca. Y cocinar aquí seguramente al aire libre era lo mejor. Nos encontramos con la plaza afroantillana con un ambiente antillano, con casas coloridas, iglesia, un restaurante, una tienda. Y no nos podíamos ir sin probar una chicha de saril, riquísima, riquísima, ya saben. Vengan allí en la tiendita. La tiendita, riquísima. La Bocatoreña. Bueno amigos, a mí me encantó el recorrido de mi pueblito, la verdad no había venido, es primera vez, como siempre en mi canal, para mí es primera vez para todo, así que me encantó. Hay bastante brisa, el ambiente está bastante húmedo, por eso es que uno transpira bastante, pero esa es parte del recorrido, así que seguimos nuestro viaje. Definitivamente que tienes que venir a mi pueblito, hay mucho que visitar y nos hubiera gustado ir al Cervancón, pero por falta de tiempo y que el próximo bus pasaba en 45 minutos, nos dispusimos a tener este tiempo como límite para un pequeño recorrido. La próxima parada fue Albrook Mall. La pasamos por alto en esta ocasión, pero sin duda, si quieres saber más de este mall de Panamá, te invitamos a que veas estos videos. Llegamos al canal de Panamá, procedimos a comprar los boletos, que por cierto aceptan en la caja Visa, Mastercard, efectivo y tarjeta clave. Bueno amigos, ya nos encontramos acá dentro del canal de Panamá, en las esclusas de Miraflores. Ya compramos nuestros tickets, la verdad que ya tenemos tickets para la película y para cuando pasan los barcos. Nosotros hemos llegado en un momento en donde no pasan los barcos, sino hasta después de una hora. No estamos todavía claros si vamos a esperarlo o porque nuestro bus pasa dentro de 45 minutos, así que vamos a ver. Ahora hemos llegado a lo que es la tienda de regalos. Aquí vas a poder comprar todos los recuerdos aquí del canal de Panamá. ¿Sí? Miren, hay postcards, hay t-shirts, están súper cool. No sé cuánto costarán, $21.35. Miren todos estos recuerdos que tenemos aquí. Tazas con la bandera panameña. Esta taza cuesta $16 y un sombrero Panama Hat. Oh, y la verdad que es un alivio el aire acondicionado y se los agradecemos de verdad porque hace bastante calor, hay bastante humedad. Miren, aquí están los sombreros Panama Hat o parecidos del canal de Panamá, están súper cool. Ahora hemos llegado a la parte del cine, IMAX 3D señores, dice experiencias 3D, está súper cool, está súper bueno. Bueno, acá están los combos. Dice $10, combo de hot dog, combo número 2. Combo número 2, hot dog, popcorn y soda. $10. Casi parecido a los combos de los cines regulares. Para que vean que está bastante lleno. Recibe bastantes visitas.
La entrada al Canal de Panamá incluye también la entrada al cine. La película dura 45 minutos, no incluye combos, debes comprarlo adicional y debes tener en cuenta que cuando compras los combos solo aceptan tarjeta Visa, Mastercard o efectivo. Nosotros decidimos ver la película porque todavía teníamos una hora para que pasaran los barcos. Y la película trata de la construcción, ampliación del Canal de Panamá y administración en manos panameñas. Aquí creo que los únicos o los pocos latinos somos nosotros acá. Y de verdad que incentivamos a los panameños a que vengan, disfruten de todas estas oportunidades para poder verlo de cerca, ¿no? Los barcos y todo lo demás. Y los precios son bien económicos, que se lo vamos a estar dejando bajito para que aquellos que no saben, pues ya lo puedan conocer a través de este video. Claro, así mismo es. Y la película estaba genial. La película es 3D, está súper cool. Los sillones están comodísimos. La verdad que nosotros no filmamos dentro del cine porque no nos dejan, pero les prometo que la van a pasar muy bien allí, aparte de que agarran un poquito de aire acondicionado. Logramos ver a uno de los barcos pasar, ya que nos comentaron que pasaban desde las 2 hasta las 6 de la tarde, cuando de repente nos encontramos con unos suscriptores de España y Colombia. Hola, ¿qué tal? Hola, Héctor Bonilla, un placer, sí, ¿cómo estás? Ya te había visto muchos de tus videos, sí. Ah, qué bueno, mira pues. Antes de venir, bien. se sabe gente que sube, ¿verdad? Y cuando a esta parejita. Sí, me gustó la parejita, veía por ahí vi a los niños. Cuando es dijo, ay, tienes su parejita, pues es bonita. Amigos, y nos encontramos un suscriptor de aquí en el canal de Panamá, que viene de España, ¿verdad? Sí, es colombiano. sí. Y mira que nos reconoció, la verdad, y todavía nosotros, y nos dice, yo te veo, la verdad nosotros no nos lo queremos todavía, la verdad. Bueno, es increíble. Pues espectacular estar en Panamá, que en verdad que es un paraíso, como lo veíamos, como nos lo describieron. Y recomiendo muchísimo suscribirse al canal de Héctor, que es un gran anfitrión, nos ha tratado súper bien, nos ha dado toda la asesoría, todos los lugares, y en verdad que es mejor contactar con alguien de acá que sea tan conocedor como lo es Héctor. Lo recomiendo, suscríbase, denle like y bienvenidos a Panamá. Ah, bueno, gracias, oye, de verdad, un gusto tenerte por acá. Dale, gracias. Amigos, y ya después de haber visitado el canal de Panamá, que estuvo espectacular todo, pero lo que más me gustó, aunque no lo creas, fue el cine, porque ya lo otro ya lo había visto, la pasada de los barcos y todo lo demás, no había visto el cine. Así que vamos al próximo punto. Una de las paradas full recomendadas es el Causeway de Amador. Cuando vienes a Panamá y tengas tiempo, sin duda un lugar para recorrer, alquilar bicicleta, pasar en familia, comer, pero eso sí, ten en cuenta que los precios no son tan económicos, pero valen la pena. Y seguido más adelante está la parada del Casco Antiguo, que también es un lugar muy turístico, el mercado de mariscos, que vas a encontrar una buena cantidad de restaurantes y también uno de los ceviches de Corvina, que a nuestro criterio, delicioso de verdad. Bueno amigos, espero que les haya encantado el recorrido, la verdad que a nosotros nos encantó, nos gustó muchísimo. Caras de cansado, pero Así es. satisfecho, porque Totalmente. logramos ir a los lugares pues, más estratégicos. No solamente que nos gustó, sino que nos gusta traerle buen contenido a ustedes y esperando que a ustedes también les guste. Y también queremos decirles que se suscriban, que le den like a nuestros videos. Así es amigos, y esto fue Panameño 100%. ¡Chao!